segundo tema acerca del llamado de Dios. Estuvimos hablando el domingo anterior cómo el llamado de Dios tiene varias características y cómo a veces nosotros le ponemos excusas al Señor cuando Él nos está llamando. Hoy quiero hablar acerca del llamado de Dios y el fracaso. ¿A quién le gusta fracasar? ¿Quién cuando se propone hacer algo en la vida, para la familia, para metas personales, ¿quién se propone algo pensando en fracasar? De hecho, hay muchas personas que por temor al fracaso es que no hacen más cosas para Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del fracaso es algo que normalmente enfrentamos en el día a día. De hecho, vemos cómo hoy personas dicen, voy a amarte hasta el final, y matrimonio fracasa. Personas como dicen, voy a emprender este negocio, voy a hacerlo, o voy a hacer esta cosa en la casa para que se me lleve a cabo esta meta, o llevar a cabo esta situación, y fracasa. De hecho, el fracaso es algo con lo que nosotros lidiamos día a día. Pero hablando de la vida cristiana, también en la vida cristiana hay fracasos. También en la vida cristiana, cuando se habla de servir a Dios, cuando se habla de hacer las cosas para el Señor, disculpen, también nosotros enfrentamos fracasos. Y eso nos lleva a nosotros a una pregunta, y es, ¿puede alguien ser llamado por Dios y fracasar en el ministerio? ¿Puede alguien ser llamado por Dios a un área específica y llevar a cabo esa tarea por un tiempo y fracasar? Hay algunos que pueden decir que esto es imposible, hay otros que pueden decir que esto es una gran realidad, y hay otros que prefieren no emitir un criterio sobre esto. Pero lo cierto es, hermano, que cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de enfrentar las cosas de esta vida, hay muchas personas que comienzan, en los caminos de Dios comienzan bien, pero no terminan muy bien. Hay muchas personas que quizás no comenzaron tan bien, pero a lo largo del trayecto van agarrándose del Señor y terminan mejor. En la Biblia nosotros vemos gente que en un momento, cuando vamos al libro de los Reyes, nos encontramos historias terribles en cuanto a personas que querían hacer las cosas para Dios. Pero nos vuelve esto a traer la pregunta, ¿puede alguien ser llamado por Dios y fracasar en el ministerio? Si nosotros hablamos de ministerio, estamos hablando de un área específica donde Dios nos ha puesto para servirle. De hecho, si eres hijo de Dios, de una manera u otra, hay algo en lo que tú le puedes servir. No existen hijos de Dios que no hacen nada para Dios. No existen hijos de Dios que no puedan servirle en su reino. Así que cuando nosotros hablamos de el ministerio, es la bendición que a uno Dios le da de ser pastores, a otros de ser misioneros, a otros de trabajar en el evangelismo, a otros de servir en la iglesia en algún área específica, a otros visitando, a otros intercediendo unos por nosotros. Hay tantos y tantos ministerios. El problema es, ¿qué pasa con el fracaso? En esta mañana quiero hablarle de un personaje bíblico que, si tú quieres fracasar en la vida, tú tienes que seguir el ejemplo de esta persona. Como yo sé que tú y yo no queremos fracasar en la vida, no queremos fallarle a Dios en lo que Él nos llama a hacer, evidentemente debemos ir o hacer todo lo contrario a lo que hizo Saúl. Saúl es un ejemplo claro de las cosas que se deben hacer cuando uno va a fracasar. Yo creo que Saúl es uno de esos ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, que se nos muestra, por una parte, cómo Dios le llamó, y por otra parte, cómo él tiró por la borda todo ese ministerio, ese llamado del reino. De hecho, vamos a leer en primer lugar, vamos a ver esta idea, cómo Dios llama a hombres ordinarios para hacer tareas extraordinarias. ¿Qué es lo que es un hombre ordinario? La definición de una persona ordinaria, tú y yo. Tú y yo no tenemos nada extraordinario. Tú y yo somos personas común y corriente. Tú y yo no somos fuera de este siglo, o no somos fuera de esta época. Es cierto que hay personas que tienen grandes cualidades, hay personas que tienen grandes talentos, pero tú y yo somos gente ordinaria. El hombre es ordinario, de hecho, por la caída, por el pecado. El hombre lo único que puede recolectar, lo único que puede hacer es alejarse cada vez más y más de Dios. Dios llama a hombres ordinarios a hacer tareas extraordinarias. Miren cómo, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 15 al 17, dice que Dios, escuchen, fue Dios quien puso sus ojos en Saúl. Dice, primero de Samuel 9, 15, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvarás a mi pueblo del mano de los filisteos,
porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual hablé, este gobernará a mi pueblo. Fíjense, algo importante, Saúl va a ser el primer rey de la nación. Antes de Saúl solo hay profetas. Ha pasado la época de los jueces, o está desarrollándose esta época de los jueces, donde incluso Samuel es el que está frente al pueblo. Ahora, es interesante cómo lo que lleva al pueblo a elegir un rey no es precisamente buscar a Dios, sino es parecerse a las tribus vecinas, a los pueblos vecinos. Y eso es una de las cosas que nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando una persona que tiene a Dios se quiere parecer al que no lo tiene, toma decisiones nefastas. Cuando nosotros queremos parecernos al mundo, eso nunca va a terminar en algo bueno. Ahora fíjense cómo dice, a pesar de esto, independientemente que el pueblo le estaba dando la espalda a Dios, el mismo Dios es quien pone sus ojos en Saúl. Ahora dice la palabra en 1 de Samuel, seguimos en este libro, que Samuel ungió a Saúl para su ministerio. Fue llamado por Dios y además tuvo la unción del profeta para el ministerio. Mire cómo dice 1 de Samuel 10, verso 1. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que hasta aquí yo creo que a nadie se le ocurriría decir que Saúl es llamado por el diablo. A nadie se le ocurriría decir que Saúl va a entrar al reinado porque un agente ajeno a Dios le está llamando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que era Dios mismo llamando a Saúl. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Pero la palabra lo dice. Otro elemento, el Espíritu de Dios dice que vino sobre Saúl. Miren cómo el mismo capítulo 10, verso 6 en adelante, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Miren lo que Dios hizo con Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Otro de los elementos que tenemos para corroborar de que Dios había llamado a Saúl es donde el mismo Dios se había derramado sobre él con poder. Ahora, interesantemente, Saúl no estuvo ajeno a una de las cosas que hizo también Moisés: poner excusas y huir de Dios. Saúl no estuvo ajeno a una de las cosas que hizo Jeremías: decir que era un niño y poner excusas delante de Dios. Fíjense cómo cuando Dios lo llama, y ojo, es la primera coronación de Israel. Es un evento que no tiene precedente. Es un evento único donde se va a coronar al primer rey en Israel. Es como el día de la graduación, donde todos están esperando y están expectantes de qué rey va a escoger Dios. ¿Saben lo que hizo Saúl? Bueno, les invito a leer en el capítulo 10, verso 19. Miren lo que hizo Saúl el día de su coronación. Capítulo 10, verso 19, dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros militares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Fíjense cómo Dios, el elemento que le establece, o la forma que establece para definir que Saúl, el elegido, iba haciendo por suerte. Iban diciendo de esta tribu, ok, de esta tribu esta familia, de esta familia esta, el círculo se iba reduciendo,
y dicen, es Saúl el hijo de Cis. ¿Dónde está? Dice, ese hombre no está aquí hoy. Dice el verso 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. A ver, usted puede visualizar esta historia. Es una historia real. El pueblo está buscando al rey, el rey no aparece, o es decir, quien va a ser el rey no aparece, y ellos dicen, Señor, ¿dónde está ese hombre? Y Dios mismo, no sabemos de qué manera fue, pero Dios mismo le está revelando a esta gente y le está diciendo, vaya, que él está escondido allá atrás del bagaje. Increíble. Dice el verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Saúl, una de las cosas que tenía era que por su físico no pasaba desapercibido. Para ser más alto de todo el pueblo, en un pueblo que tiene alrededor, hay casi 2 millones de personas, tiene que ser alto de verdad, ¿verdad? Y fíjense cómo dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿Entiende usted esta historia? ¡Viva el rey! Pero quizás alguien dice, pero si el rey estaba escondido. ¿Quién delata el lugar donde se encontraba Saúl? Es Dios. Ahora, esto, hermanos, una vez más nos ayuda a entender a nosotros que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con Saúl. A pesar de que Saúl tenía algunos temores, a pesar de que Saúl tenía algunas incertidumbres, recordemos que hace tiempo atrás Dios le ha dicho a Saúl que va a ser rey. Él no se entera ese día, ese es el día de la coronación, pero ya él había sido ungido y había sido separado. ¿Recuerdan? Cuando se le pierden las mulas y en todo aquel acontecimiento que el profeta se acerca y dice, tú serás el próximo rey, tú serás escogido. Esto nos muestra a nosotros, hermano, que cuando Dios trata con nosotros, no trata porque nosotros seamos especiales. Trata porque Él ve nuestras debilidades. Y el ministerio y el servicio a Dios es un regalo. Servir al Señor es una oportunidad. Ahora, Dios quiere usar a Saúl. Saúl se esconde y Dios dice, me lo buscan, que está ahí escondido. Hoy es el día de la coronación. Y si yo digo que va a ser rey, va a ser rey. Incluso el capítulo 11, no lo vamos a leer, pero el capítulo 11 nos va a describir a nosotros en esos 15 versículos que Saúl cumplió con su llamado y le creyó a Dios. Había gente que estaba un poco dudando de si Saúl debía ser el líder de Israel. Pero aún así, el capítulo 11 nos va a mostrar a nosotros que Saúl toma las riendas del pueblo, guía al pueblo y le da una victoria frente a un pueblo allí que se había puesto en contra de ellos. Es decir, que hasta este punto podemos decir que Dios sí había llamado a Saúl. Podemos ver de que Dios tenía un propósito con Saúl, de que él le fuera fiel. Por eso, hermanos, podemos decir, el hombre recibe el llamado de parte de Dios, pero la fidelidad de ese llamado tiene que ser toda la vida. Cuando se habla de fidelidad, no se habla de algo que tú debes tener un tiempo de tu vida. Se habla de algo que nos lleva toda la vida a construirlo. ¿Te das cuenta que cuando, por ejemplo, en un matrimonio hablamos de fidelidad, de nada sirve que tú digas, ¿cuántos años estuvimos juntos? Fuimos 50 años. ¿Y cuántos años fuiste fiel? 49. En el 50 fallé. Es probable que ese fallo tire por tierra muchas de las cosas por las cuales fuiste construyendo. Hermano, cuando se habla de fidelidad, es algo que hoy se está perdiendo. Cuando se habla de fidelidad en las congregaciones, es algo que se pierde. Jóvenes que están en fornicaciones, jóvenes que están en adulterio, también matrimonios que están en mentira. Tantas y tantas personas que cuando hablamos de fidelidad, este mundo no quiere saber de fidelidad. Este mundo no quiere saber de Dios. Fidelidad demanda compromiso. Y cuando hablamos de compromiso y cuando hablamos de fidelidad, hablamos de perseverancia, hablamos de batalla, hablamos de agarrarnos de Dios. Por eso vemos personas que comienzan el ministerio, personas que están en las congregaciones y dejaron de ser fieles. ¿Cuántas historias hemos escuchado y cuántas seguiremos escuchando? De gente que fue fiel por un tiempo, pero dejó de ser fiel a Dios. Quiero hablarte en esta segunda parte de cómo, a pesar de que Dios llamó a Saúl, miren 10 cosas que hizo Saúl
que garantizan el fracaso. Si tú quieres fallarle a Dios en el ministerio que Él te ha dado, en las cosas que Él ha puesto en tus manos, si tú quieres fallarle a Dios, deberías hacer esto. Si quieres fallarle. El éxito del siervo se encuentra en la dependencia del que lo llamó. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros hablamos de el éxito, lo voy a decir entre comillas, el éxito que puede tener un cristiano no se encuentra en su fuerza? El éxito que puede tener nuestro ministerio no se encuentra en nosotros, se encuentra en cuánto dependemos de Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Veamos el primer error que destruyó o que comenzó con la destrucción de la vida y el ministerio de Saúl. En primer lugar, en medio de la crisis no supo esperar. Error número 1. Cuando alguien destruye su vida, o cuando alguien destruye su familia, o cuando alguien destruye el ministerio que Dios ha puesto en su mano, es que en medio de la crisis no sabe esperar. Mira lo que dice primero de Samuel, capítulo 13, versos 8 y 9. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se le estaba yendo el pueblo a Saúl, en medio de la espera de una batalla. Dice el verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Rápido, te ubico en el contexto. El pueblo se encuentra en una batalla esperando por los filisteos, o contra los filisteos. Los filisteos se han convertido en el peor enemigo de Israel, y no solo va a ser en este tiempo, sino que usted cuando lea el libro de los reyes, el libro de Samuel, el libro de las crónicas, va a ver que los filisteos una y otra vez, le ganaban, a veces perdían, le ganaban, a veces perdían, pero estaban ahí. Se convierten en los archirrivales del pueblo de Dios. Ahora fíjense, ellos están esperando. Samuel le dice que va a venir dentro de 7 días. Saúl está en su lugar esperando, está viendo el pueblo, y el pueblo dice, el profeta no viene. ¿Por qué era tan importante que viniera el profeta? Recordemos, en este tiempo de los profetas, que viniera el profeta le daba paz a un guerrero. ¿Por qué razón? Porque era que el profeta iba a buscar la guianza de Dios, el profeta iba a dar la bendición de Dios, y el profeta iba a dar la aprobación de Dios. Buscaba la guianza porque el profeta, Dios le decía, vayan por aquí, hagan esto y hagan lo otro. Buscaban la aprobación porque Dios le decía, salgan a la batalla porque yo estoy con ustedes. Y buscaban esa bendición porque si Dios les daba la bendición y ellos salían a la guerra, ¿quién sale a una guerra para perderla? Entonces, el profeta no llegaba, la gente empieza a irse. Imagínense, Saúl está esperando, Saúl mira su reloj en este tiempo, mira su reloj y dice, oh, se devora el hombre. Y dice, de pronto se para uno de los guerreros y dice, yo vuelvo a mi casa que esto se está poniendo malo. Y se ve. Y se para otro y dice, bueno, mejor que digan que aquí se fue, que aquí lo mataron. Y se empieza a ir la gente. Saúl, que debe esperar porque fue el mandato que le dio el profeta, ¿qué hace? Mire, ya está bueno ya. Tráigame el holocausto que yo mismo lo voy a ofrecer. En medio de la crisis, una de las cosas más difíciles es esperar, ¿sí o no? Hermano, cuando nosotros estamos en medio de una crisis, una de las cosas más difíciles que enfrentamos es esperar. Pero fíjense, si en medio de una crisis nos desesperamos, lo más seguro es que hagamos lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos hablando de algo que, voy a ponértelo en contexto. Y usted está en el culto el domingo y en la predicación dice hay que esperar, hay que tener fe y confianza. Llegaste, pero el domingo, ya cerca de las 11 de la noche, el niño volado en fiebre. No tienes una bendita pastilla en la casa. Llamas, el médico no coge el teléfono. Y en medio de eso no, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. En medio de esa crisis es donde se vuelve lo más difícil, ¿verdad? ¿Pero sabes qué? Cuando en medio de una crisis tomamos decisiones sin contar con Dios, sin orar primero, sin buscar la alianza de Dios, lo más seguro es que tomemos una decisión equivocada. Yo sé que esperar es difícil en medio de una crisis. ¿Quién no sabe eso? Pero ¿sabe lo que hizo Saúl? Saúl no solo que se desesperó, porque uno se puede desesperar, pero bueno, en el desespero, ay Señor, espérate, ay Señor, perdóname, Señor, ayúdame a ver qué hago, qué decisión tomar. Saúl hizo todo lo contrario a lo que debía hacer. Él toma y él se atribuye una acción que no le corresponde, que es la acción del profeta, ofrecer el holocausto. Y cuando, fíjense cómo es el texto, que esto parece como una película, y así pasa en la vida real, que cuando él termina de ofrecer el holocausto, acaba de llegar Samuel.
Es como que ya terminé, muy bien. Ahora vamos a la batalla y llega el profeta. Hermanos, en medio de la crisis, esperar es difícil, pero esperar al menos nos garantiza que Dios está al control y que va a ejecutar su obra. ¿Cuántas veces por no esperar hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces por desesperarnos y no buscar la guianza de Dios tomamos decisiones equivocadas? Y déjame decirte, y ese es el pan diario, porque en crisis hay veces que no estamos en crisis, hay días que un cubano no tiene crisis, pero bueno, ya sentí hace muchos años, uno está en problema todos los días, todo es una crisis. Segundo error que cometió el rey Saúl, justificó su error. Primero de Samuel, capítulo 13, cuando el profeta lo confronta, miren lo que responde Saúl, en el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Miren las razones que él da. Como vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Te lo pongo de esta manera. Saúl ha desobedecido a Dios. Saúl quiere hacer las cosas a su manera. Saúl, en medio de su error, cuando el profeta le dice, ¿qué es lo que hiciste? Saúl tiene la misma tendencia que tuvo Adán y Eva en su pecado. Saúl tiene la misma tendencia que tenemos nosotros cuando somos confrontados por un error. ¿Qué cuál es? Justificarlo. Justificarlo. Fíjense cómo dice. Primer argumento. Yo vi que el pueblo se me iba. El pueblo de Dios se me está yendo. Segundo, tú no venías dentro del plazo que tú me dijiste. Empieza a culpar a todo el mundo. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas y que nos iban a atacar. Dice, y como yo no había implorado, fíjense, como yo no había implorado el favor de Jehová, entonces yo me forcé. Miren qué espiritual Saúl. Yo me forcé y ofrecí holocausto. En otras palabras, él está diciendo, a mí no me importaba que tú vinieras o no vinieras, yo tenía que demostrarle al pueblo que esto había que hacerlo. Si mal es cometer un error, peor es justificarlo. Porque todos cometemos errores, pero cuando justificamos nuestros errores, seguimos cometiendo errores. ¿Por qué razón? Yo cometo un error y alguien me dice, mira, esto es así, así. Bueno, es verdad. Cuando yo rectifico, eso me ayuda a mí a no cometer el mismo error. Pero cuando yo me justifico, sigo en el error. Y eso fue lo que hizo el rey Saúl. Tercer error, no guardó la palabra del Señor. Miren cómo dice primero de Samuel 13:13. Esta es la respuesta que el profeta le dio a Saúl cuando él puso todas estas justificaciones. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una decisión comienza a tirar por tierra un reinado que recién estaba comenzando. Sabemos que Saúl duró en el reino 40 años. Pero evidentemente cuando leemos estos textos nos damos cuenta que es el comienzo de su ministerio y él quiere hacer las cosas bien. Después cuando terminamos de leer Samuel, nos damos cuenta que los últimos, o la mayoría de los años de Saúl, ¿cómo la pasó? Mal. Mal. Y fíjense cómo él, el error más grande, disculpen, que comete aquí, ¿cuál es? No guardó la palabra del Señor. ¿Cuál era la palabra del Señor? La entendemos por el contexto que tenía que esperar a que el profeta llegara, a que el profeta invocara al Señor y viera su bendición. Hermanos, guardar la palabra del Señor nos da garantía de que cuando la guardamos y la cumplimos, Dios no contradice jamás, ni va a contradecir jamás su palabra. Hay personas que saben que la palabra dice una cosa, pero el contexto, la situación dice otra, y van contra la palabra. Hermanos, la palabra no puede ser revocada. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos que tomar una decisión y sabemos que la palabra de Dios dice que eso es pecado? Pero bueno, y entonces cuando viene la teología cubana,
No, que somos cubanos y que hay que estar en la luchita, que Dios va a entenderlo. Fíjense, es que hay otro evangelio para los cubanos. Hay otras normas. No, que mira, que la situación. Saúl, en medio de toda esta situación, no guardó la palabra del Señor. Otro de los errores que encontramos, hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta conmigo cómo esto es es como el efecto dominó. Una decisión va llevando a la otra y cada vez es peor. Fíjense cómo él quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Primero de Samuel 15 nos va a decir que él tiene, el pueblo de Dios cuando está haciendo su travesía, Amalek se le pone en contra. Y una de las cosas que Dios ha demandado a su pueblo es que va a venir un tiempo donde ellos van a tomar venganza de Amalek. Es decir, que Saúl es el portador de una promesa que Dios ha dado a su pueblo, que cuando pasen la tierra y entren en ella, destruyan a Amalek, y Saúl tiene que cumplirla, parte de su ministerio. Y miren cómo 1 Samuel capítulo 15, el verso 3, dice: ve pues si hiera Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún en los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ellos tienen que darle muerte a todo ese pueblo. ¿Saben lo que hizo Saúl? Si leemos el verso 9 al 11, dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y de ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, miren lo que Dios dijo de Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Te lo resumo así: Saúl tiene que destruir a todo el pueblo, pero Saúl, cuando está en medio de la batalla, dice: es que esta vaquita está muy bonita, no voy a matar a esta vaquita. Es que el rey Agar, no voy a perdonarle la vida, él no está malo al final. Y entonces Saúl, Dios le ha dado una orden y él decide cambiar los términos. Hermano, donde Dios dijo pecado, tú no digas pudiera ser. Donde Dios dijo no hagas esto, tú no digas a veces se puede. Porque cuando tú y yo, donde Dios dijo que no, decimos sí, vamos a recibir y enfrentar consecuencias de parte de Dios. Hay gente que se atreve a jugar con Dios. Hay gente que se atreve a jugar con la santidad. Hay gente que sabe lo que es fornicación y continúa en fornicación. Hay gente que sabe lo que es mentira y lo que es chisme y continúa en mentira y en chisme. Eso es algo que nunca va a terminar. Pero hay de aquellos que practican tales cosas. Hay de aquellos que piensan que porque nadie te ve, estás bien. Hay de aquellos que piensan que Dios te va a entender porque Él sabe todo lo que tú has pasado. Dios nunca va a entender al pecador. Al pecador lo condena. Al que se humilla, lo perdona. Pero no podemos adaptar a Dios a nuestra pecaminosidad. No funciona. Cuando Dios nos dice las cosas en su palabra, es como Él lo dice, no como yo quisiera que lo hubiese dicho. ¿Por qué mucha gente hoy dice: ¿por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿Por qué si hay una sola Biblia hay tantas interpretaciones? La Biblia tiene solo una interpretación. Que hay cuestiones que pudieran variar. Y siempre pongo este ejemplo, que si el milenio es aquí en la tierra o es en el cielo, está bien, porque al final lo que creamos una como otra, vamos a ser fieles a Dios y vamos a esperar su venida y predicar su evangelio. No hay problema. Pero con cosas como la santidad, con cosas como la obediencia a la palabra, si tú cambias eso, hay de ti. Porque Apocalipsis incluso dice: hay de aquel que añada o quite algo de este libro. Hermano, hacer las cosas de nuestra manera siempre es más cómodo. Claro que yo quisiera hacer las cosas a mi manera, pero es que a mi manera no funciona. Llevamos 5.000, 6.000 años, según algunos teólogos, según algunos científicos, de existencia en la tierra. Algunos creen que son millones de millones, bueno, yo no creo ninguna de esas barbaridades. 6.000 años aproximadamente. Y durante todo ese tiempo, muchos siguen sin aprender la lección. Hacer las cosas a la manera del hombre no funciona y nunca va a funcionar. Pero Saúl lo hizo. Otra de las cosas que Saúl no asumió su culpa y culpó al pueblo. Miren cuando es confrontado por esta situación de Amalek, lo que dice el capítulo 15, el verso 15.
Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová su Dios, tu Dios, pero lo demás destruimos. En el contexto, Samuel lo confronta, el profeta lo confronta, y Saúl dice: el pueblo perdonó esas ovejas. ¿Fue el pueblo? Sí, fue el pueblo, siguiendo a su rey. Y miren cómo dice también el verso 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio de Jehová tu Dios en Gilgal. De otra forma, Saúl lo que está haciendo una vez más es no asumir su responsabilidad. Hermano, basta de culpar a los demás. A veces nos pasan cosas y seguimos culpando a otros. No, porque a mí me pasó, pero fue porque fulano, fue porque fulana, fue porque el otro hizo. Tú eres responsable por tus acciones. Y ojo con esto. Te pongo un ejemplo. Puede que yo, por mis acciones, mis palabras o algo, haga que Nelsito tome una decisión y vamos a decir que esa decisión es incorrecta. Yo soy culpable de influenciarla a él a tomar esa decisión incorrecta. Yo le daré cuenta a Dios por eso, pero él le va a dar cuenta a Dios por tomar la decisión. ¿Sabe por qué? Porque el libre albedrío que hay en nosotros, la toma de decisiones que hay en nosotros, somos responsables de cada una de nuestras decisiones delante de Dios. Y hay gente que vive culpando a todo el mundo. No, yo estoy así porque fulano dijo, yo digo esto porque fulano el otro, yo digo esto porque el otro, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Cuando tú estás tan mal delante de Dios, tú ves a todo el mundo mal, pero al que tienes que ver mal, a ti. Mire, cuando nosotros miramos hacia alrededor, una vez hablaba con él, ¿cierto? Cuando uno mira alrededor y tú escuchas a un pastor, no sé, escuchas a un líder que es hablándote mal de todo el mundo, y este es malo, y ese es malo, y ese es malo, y el otro es malo, malo. Hermano, la abundancia del corazón para la boca, porque hay gente mala, hay gente carnal, hay líderes poco espirituales, pero todo el mundo no puede ser así. Todo no puede ser malo. Entonces, el problema está en el corazón. El problema está cuando una persona no asume su responsabilidad y dice: no, es que yo, porque a mí me dijeron, porque yo cuando niño, porque mis abuelos, porque a mí no me quieren, porque me dijeron una vez, porque nunca he sido amado, ¿por qué? Y es esa teología de miseria. Y yo, pobrecito, y pobrecito, y pobrecito. Y así de pobrecito terminas en el infierno. Asumir la culpa duele. Pero ¿sabes qué? Asumir la culpa nos libera. De hecho, en nuestra vida cristiana, cuando venimos a Cristo, asumimos toda nuestra culpabilidad. Y dijimos: Señor, merezco todo lo que dice tu palabra, lo merezco todo. Lago de fuego, infierno, condenación, donde el gusano nunca muere, la llama no se apaga, lo merezco todo. Pero fue justo ahí, donde reconociendo que lo merecíamos todo, que fuimos liberados por la gracia del Señor. Siguiente error, sexto error en la vida de Saúl: fue rebelde y obstinado. Mira lo que dice 1 Samuel 15, verso 22. Y Samuel le dijo: ¿acaso se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Miren con qué compara Dios la rebelión, ser rebelde, con el pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Disculpen, para que no seas rey. Rebeldía y obstinación. Esas son características de un corazón que no tiene temor de Dios. Esas son características de un corazón que no quiere humillarse delante de Dios. Porque lo contrario, o una de las cosas que podemos ver contraria a la rebeldía, ¿qué cosa es? Humillación, obediencia, sumisión. Ser obstinado es cuando tú crees que porque lo dijiste tú, tienes razón, y no valoras el concepto de nadie. Recuerdo hace un tiempo estábamos en una actividad en el seminario y salieron muchas ideas. Había una actividad muy grande y un pastor dijo: mira, ¿por qué no hacemos esto? El otro dijo: ¿por qué no hacemos esto? Y dice este pastor: oye, está muy buena esa idea, pero no se me ocurrieron a mí ninguna de esas. Vamos a hacer esto. Lo dijo en broma, pero lo hizo. Lo hizo y se hizo al final como él lo decía. Hermano, la rebeldía y la obstinación son características cuando no hay temor de Dios.
Porque incluso cuando uno viene a los pies de Cristo, es normal que uno está creciendo y que uno está luchando con rebeldía, con arrogancia, con orgullo, con pecados y muchas de estas cosas. Pero cuando hay temor de Dios, aún así tú dices, Señor, no quiero ser arrogante. Señor, ayúdame a no ser rebelde. Una de las características que tenemos naturales como consecuencia del pecado, ¿cuál es? La rebeldía. A los niños hay que enseñarles a ser obedientes, no a ser rebeldes. Ser rebelde lo cogen solito. Porque viene en el código de la naturaleza pecaminosa acá en nosotros, con Adán y Eva. Por eso cuando se habla de rebelde y obstinado, fíjense cómo el Señor dice, quiere Dios la obediencia. Y esto es el Antiguo Testamento, donde está establecido las leyes mosaicas y donde está establecido lo de los sacrificios y todo esto. Y aún desde allí, el Señor dice, el Señor prefiere la obediencia. La obediencia. Porque como pecado de adivinación, dice, es la rebeldía. Usted ha visualizado lo que es una adivina en el tiempo del Antiguo Testamento. Era una bruja que tenía contactos directos con los demonios. Y el Señor dice, así como esa bruja que tiene contactos directos con los demonios, es una persona rebelde. Así como los ídolos y como la idolatría, es una persona obstinada. Hermanos, roguemos al Señor que nunca en nuestra vida esté la obstinación y la rebeldía. Siguiente error de Saúl. Y ojo con este. Prefirió mantener la imagen ante los hombres que la integridad ante Dios. Miren lo que ocurre, todo el contexto del capítulo 15, después que él sabe que Dios le ha desechado de todas estas cosas. Miren lo que dice el verso 30. Hablando Saúl, él dijo, yo he pecado, pero te ruego. Usted sabe que cuando hay un pero, es como, mira, yo te quiero mucho, no sé qué, ¿verdad? Pero dice, ay, Dios mío, echó a perder todo lo que hemos tenido. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Esta es la sentencia de un apóstata. Esta es la sentencia de alguien que meses atrás o tiempo atrás fue buscado, fue coronado por el mismo Dios, fue ungido por el profeta de Dios, y ahora lo único que le importa en medio de su pecado es el que la gente hable bien de mí. La imagen o la integridad. Déjenme explicarle rápidamente estas dos palabras. La imagen es lo que el mundo externo ve de nosotros. La integridad es lo que verdaderamente somos. Y a veces no todos lo ven. La imagen es la opinión que la gente tiene de ti. La imagen puede ser adulterada, disculpen, puede ser confundida, puede ser manipulada. ¿Cuántas veces uno dice, mira, fulano es en el televisor, y cuando tú vas a su vida, es un desastre? 17 divorcios, no sé cuántos hijos regados, que no sé qué, no asume su responsabilidad. Y dice, ay, por ahí mira el actor, mira como, ay, pero lo apuesto, que lo ha sido caballero, que luce. Si tú buscas o priorizas el concepto que la gente tenga de ti o lo que la gente piense de ti, eso garantiza que estarás mal delante de Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Y si acaso nosotros buscamos el favor de los hombres, si buscáramos el favor de los hombres, la opinión de los hombres, entonces no estuviéramos sirviendo en el Evangelio. Ahora, la integridad. ¿Qué es integridad? Yo creo que de una forma sencilla, integridad es cuando tus palabras, tus actos, tu esencia, todo lo que eres, está en comunión con Dios y su palabra. Que cometemos errores, pero incluso en medio de un error uno puede mostrar integridad. Te lo explico rápidamente, porque esto suena anacrónico. Uno comete un error, pero cometiendo un error sabe pedir perdón, si hay que pedirle a alguien, porque eso es parte de que somos humanos, pero que el Dios divino está trabajando en nosotros. Integridad es que cuando la gente te pueda señalar, tu testimonio va a decir, eso no es así. Integridad es que cuando la gente diga, no, porque ese religioso no sé qué, siempre va a haber alguien que diga, sí, pero mira, no se le puede señalar con un dedo, porque todo lo que tú digas es mentira. Saúl, en el momento que pudo arrepentirse, él dice, yo te ruego que me honres delante de los ancianos. Hermano, esto es triste.
Porque Saúl es un rey, él está siempre en la vista pública y él dice, no, hónrame delante de los ancianos. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos. Hermano, no busquemos la aprobación de los hombres. Si tú vives con el qué van a decir de ti, eso nunca te va a dar paz. Porque la gente puede decir algo bueno, pero la tendencia siempre es a ver algo malo. Porque incluso, ¿cuántas veces tú has hecho bien hacia alguien? Y esa persona, sin darse cuenta de nada, ha tirado todo eso por la borda. Así, por una acción, por una palabra. Y eso nos recuerda a nosotros algo. El principio que Dios nos da en su palabra es: todo lo que yo puedo hacer delante de las personas, recuerden, hagámoslo como para Dios y no para los hombres. Porque Dios recompensa. Porque la integridad es cuando nadie nos está mirando, es la esencia de nuestro ser, lo que está allí. Porque el mismo Dios que dijo, tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve tu búsqueda de intimidad en lo secreto, es el que recompensa en público. Pero no busque la recompensa en público, no busque que la gente diga, wow, ¿cuántos años lleva en la iglesia? Wow, como toda su familia está en el Evangelio. Busca que delante de Dios esté esa frase, buen siervo y fiel. Que Dios diga de nosotros, eres fiel. No eres perfecto, pero eres fiel. No eres perfecto, pero estás creciendo. No eres el mejor, pero estás dejando que el mejor trabaje en tu carácter y en mi carácter. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Siguiente ejemplo: tuvo celos ministeriales de otro siervo e intentó eliminarlo. Aquí fue donde yo creo que surgió esa frase teológica profunda: el que me hace sombra se va. Dice primero de Samuel 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿te acuerdas? El gigante Goliat muere, todas estas cosas. Dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta ahí todo está bien. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, hasta ahí todo está bien. El problema es la letra de la canción. Saúl hirió a sus miles, oh aleluya, imagínense esa canción. Y Saúl hirió a sus miles. Y Saúl, oh, gracias. Saúl no ha tirado una flecha. ¿A quién hirió Saúl? El contexto de esa batalla es que David mata a Goliat y no lo mató con la onda. Hay que leer la Biblia. La onda lo aturdió, la espada lo remató. Fue con la espada y arrancó la cabeza. Y algunos dicen, eso está ahí. Es lo que dice la palabra. ¿A quién mató Saúl? Es decir, que incluso esos miles están puestos de más, Saúl. Y dice, Saúl hirió a sus miles. Y decía la otra parte de la canción, aquí se enreda. Mira, mira, sus 10,000. Oh, ya. Porque 9,000 hace diferencia. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El problema aquí es sencillo. El problema aquí no es que David está siendo bendecido. El problema aquí es que hay un hombre que ha dejado de poner su fe, su confianza, su obediencia en Dios. Hay un hombre que ha dejado de buscar la aprobación de Dios para buscar la de los del pueblo. Y dice que a partir de ese día, él nunca más miró con agrado a David. Miren, hermanos, cuando hablamos de la vida cristiana, yo me gozo cuando yo veo gente crecer alrededor mío. Cuando yo veo gente que viene, dejan el pecado, y gente que viene con inmadurez y empiezan a crecer y están sirviendo al Señor. Yo creo que así debe ser la iglesia de Cristo, que vemos cómo la gente está creciendo, porque el elemento divino que Dios pone en nosotros es crecer. Por naturaleza, un cuerpo sano tiene que crecer. Cuando un cristiano no crece es porque algo no está bien en su vida. Porque incluso en medio de las batallas, en medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece. Te das cuenta que no hay nada que impida nuestro crecimiento cuando estamos buscando al Señor. El problema está que ahora David empieza, vamos a remontarnos 3 horas atrás. Saúl está mirando, está atemorizado y ¿recuerdan quién es el más grande de Israel?
de tamaño. ¿Quién es el más grande de Israel? Saúl. ¿Quién es el más grande del otro lado? Goliat. Más grande contra más grande, tiene que ser Saúl. Sí o sí, el que tiene que salir de esa batalla. Y está con el mismo temor o más que el que tienen los demás. Sabemos la historia. David sale, confía en el Señor y mata. ¿Cómo miró Saúl a David? Esta fue la salvación que Dios nos dio. 3 horas después. Y Saúl mató a sus miles. Y David a sus 10 miles. Estaba un poquito desafinado el coro en ese tiempo, pero... Y ahora Saúl mira a David y ¿qué está mirando? ¿Qué es lo que ve Saúl en David? Un peligro para su reino. ¿Qué es lo que ve Dios en David? ¿Qué es lo que... Saúl es un peligro, pero ¿qué es lo que está mirando Dios en David? Un jovencito que ha puesto a Dios como lo más importante de su vida. Hermanos, los celos ministeriales, la envidia, destruye al envidioso, no destruye al otro. Al otro puede poner tropiezo, pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien para Dios, si alguien nos envidia, si alguien tiene estos celos ministeriales como lo hizo Saúl, allá ellos con Dios. Allá ellos con Dios. Porque cuando Dios nos pone en un lugar, Dios es el que nos pone y Dios es el que nos lleva a otro lugar. Dios es el que te pone aquí y te lleva aquí. Dios es el que hace contigo esto y lo hace de esta manera y lo hace de otra. Pero cuando yo empiezo a valorar, oye, el fulano lo hace mejor que yo, a la gente le gusta más, no hace bueno. Ya esto no me gusta. Los celos nunca van a traer bendición. Penúltimo error, en vez de arrepentirse y humillarse, se alejó más de Dios. El pasaje tan conocido de la divina de Endor, independientemente de todo lo que se ha manejado y hablado de ese tema, Saúl terminó consultando a una bruja. Algunos creen que el mensaje fue correcto, que el mensaje... Miren, lo que está claro es que Dios permitió ese acontecimiento. Y que en ese acontecimiento que Dios permitió hay un mensaje que se va a cumplir. Tú vas a estar aquí también. Porque ha sido desechado por Dios. Un mensaje que era real. Más que debatir la fuente, si era de Dios y no sé qué, yo lo que veo en este pasaje es que Dios permite ese acontecimiento para decirle a Saúl, terminaste por completo. El rey termina buscando una bruja. De ser llamado y ungido por Dios, a terminar consultando una bruja. ¿Recuerdas lo que te decía? Una acción iba llevando a la otra y a la otra y a la otra. ¿Cómo termina entonces la vida de Saúl? En el último capítulo, el primero de Samuel, capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa, y siguieron los filisteos a Saúl, y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Cuando vemos la otra noticia que le llevan a David, hay alguien que aparece y dice que Saúl estaba muriendo y yo terminé de matarlo. Cuando unimos estas dos historias, todo parece indicar que él trata de matarse, pero en el último momento lo terminan de rematar. Lo cierto es que él aún así se echó sobre su espada. Hermano, aquel que Dios había escogido. Por eso, cuando hablamos del llamado de Dios y cuando hablamos del fracaso, no hay fracaso cuando estamos agarrados del Señor. No hay fracaso cuando estamos buscando a Dios con todas nuestras fuerzas. E incluso cuando podemos fracasar o cometer algún error, pero seguimos agarrados de Él, siempre hay restauración y renovación. Yo creo que Saúl nos va a recordar a nosotros 3 cosas importantes. Cuando un siervo comienza a olvidar quién lo llamó, comienza a destruir su ministerio. No olvides quién es el que te llama para servir. Cuando un siervo es rebelde y obstinado, destruye su relación con Dios. Cuando en la vida de un siervo falta la humillación y el arrepentimiento, su ministerio puede llegar a ser destruido por el mismo Dios. Tenemos muchas imágenes, muchos testimonios tristes, pero lo cierto es que Dios nos está llamando a su santidad.
Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando a serle fieles. Tú sabes en qué área Dios te puede estar llamando y sabes específicamente en qué aspecto el Señor quiere tratar con tu vida. Hermanos, seamos fieles, porque no vale la pena tomar alguna decisión como lo hizo Saúl. No vale la pena fallarle a Dios. El pecado siempre se presenta como lo mejor, pero termina destruyendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tu evangelio. Ayúdanos a agradarte, a bendecirte. Si hay alguien esta mañana en este lugar que necesita de Jesucristo, rogamos que seas con él o con él. Si hay alguien que necesita perdón, restauración, rogamos, oh Dios, que sea tu obra. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a serte fieles en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.